Light is not. That's the best you can do. Sophia, are you there? Oh man. Is that better? I'm trying to adjust the light. Okay. Yeah, I think you're fine. Okay. Yes, Sophia, there you are. Yeah, Can I'm you, sorry. can you- I am driving right now. okay. All right. Let me It's all yeah, good. let me let me get home and I will connect and Okay. help out. I'm sorry, I'm running a little bit late this morning. It's okay. So Michael, when you're, so Sophia, you can turn off, oh, well, your camera's there. Can you log in as Diane at dianegayhart.com and your password is here. Log in on your computer. MGM, Okay, Sienna, MGM. Sienna. Okay. So login is Diane at Diane Gayhart. Here's the password. And you're, it's, I don't know. I don't know what to, everyone needs, I mean, Rocio, I don't know what to tell Adela. Yeah. Do you have Adela's email? I will try to send her another link. Okay, Carla, here's what I'm going to do for you. And then we're going to have to just go. I mean, we're Okay. people, and there's, I don't know why I can't send a message to people in the waiting room, but, here we go. Zoom. I'm going to export this list. Okay, so what I'm going to do, I'm going to put this in the chat. Carla, if you could grab it. It is the list of the panelists. It is a spreadsheet. Why can't I drop this in? Can Carla let everyone in? So Carla, what you can do, these are the emails that people have to use, and you have the Zoom link. So they need to log into Zoom with that email, and then they need to click on the unique link. Every panelist has a unique link. Otherwise, they can try logging in with the general Zoom webinar, and when we find them in the attendee list, we can try to promote them to a panelist, okay? Okay. Thank you. You're awesome. Michael, we're recording there. Awesome. I'm going to record here. You got the dog out of the room? No, get the dog out of the room. Awesome. Okay, folks, we're going to do this. We're going to do it. We're doing it. We're doing it. We're doing it. You get out of the room too. Thank you, Michael. You're awesome. Okay. Okay, here we go. Carlita. Welcome, Yeah, welcome. I'm taking care of Adela. Welcome, welcome, everyone. Bienvenidos Welcome. a todos. Hola. Bienvenidos. Hello, hola. Welcome to our symposium on Bienvenidos a collaborative nuestro dialogic simposio practices. So this first hour prácticas is going to be diálogo y in colaborativas. simultaneous translation. Esta charla And estará you en can traducción see, simultánea. let's see, and Carla, I might need you to translate Pueden this real ver, quick. Carla, quizá necesito que traduzcas So if esto. you want to listen to this first Si hour quieren que in Spanish, si quieren Si escuchar la quieren- primera hora en español, Si quieren escuchar, bienvenidos todos al simposio. Esta primera hora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una transmisión simultánea. Así que los que deseen escuchar esto en español. yes, so there is an interpretation. hay una sala de interpretación. Icon at the bottom of your Hay un screen. It's a icono globe, en la parte and inferior if you de click su on pantalla, that, es un you globo. will be Y si into hacen the clic ahí, Spanish channel. podrán pasar al canal en español. Hay un icono, a los que deseen escuchar en español, hay un icono en la parte baja de su pantalla y que parece como un globo. Y ahí le pueden dar clic y les da la opción de ponerlo en español. De todas maneras, cualquier persona que necesite ayuda lo puede poner en el chat en español. And as we're waiting for everyone to join, Mientras if you esperamos could a que please go everyone into the ingrese, chat and por put favor, your entren en name el chat y and coloquen where su you're nombre joining us from, so we y know who's here así nos today. pueden decir de dónde vienen y sabemos de Y dónde es ahora que cada quien. estamos empezando esto, si podrían por favor poner su nombre en el chat y decirnos desde dónde nos acompaña. Wonderful. Maravilloso.
Wonderful. Maravilloso. We've got folks from Tenemos Arizona, amigos de San Diego, Arizona, San Diego, Maryland, Maryland, Salt Lake, Salt Lake, Alabama, Alabama, California, California, Ukraine, Ucrania, Washington, Wonderful. Argentina, Peru, Argentina, Nevada, Florida. Nevada, You want to take, Florida. Carla, can you read a few of those off? Carla, ¿puedes leer algunas de Yeah, ellas? so I'll just continue with the list. We have people from Sí. Vancouver, Chile, Tenemos gente de Argentina, Vancouver, Texas, Chile, Argentina, qué lindo, de Texas, Sao Paulo, Sao Paulus de Paulo, Georgia, de Brasil, sí, hola Georgia, Marianne, Brasil, Chile, Oregon, Argentina, Oregon, mucha gente de Sao Argentina, Paulo, mucha gente es Sao Paulo. de México también, ella es de México, Ojo, de México pero también, está ahora ella en es de México, Missouri, pero está ahora en Missouri. Perú, España, Perú, España, Reno, Nevada, Nevada, California, hi Bonnie. California. Oh, they're Hola. already translating. Oh, ya están So traduciendo. I don't need to translate anymore. Así que no necesito Thank you, traducir. Leticia. Sí, Uh, yo soy el traductor, correcto. okay. Estaba Great. hablando en And I'm putting español. this in the chat for anyone. Bien, y pondré en el chat para que Carla, can you grab what I just put into cualquiera the que quiera. chat so anyone who's Carla, ¿podrías Spanish poner lo que puse en el speakers who chat? join later Para que will know los that there is a que hablan simultaneous español translation. sepan que hay traducción simultánea. Wonderful. We have folks from Maravilloso. all over the globe. Tenemos amigos So de thank you so much for todas joining las us. partes del mundo, así que muchas gracias por unirse a And nosotros. so just so everyone is aware, we'll spend this first hour De in modo que todos simultaneous sepan, primero, translation, toda esta primera meaning, hora será en you traducción can, simultánea, in this room, we'll be significando speaking que mostly pueden. English, En este and salón there is estaremos a hablando en inglés translator principalmente y translating hay un Spanish traductor in the other que room. está, valga la And then redundancia, for the traduciendo second en hour, otro we're going to do salón. what's called Y sequential luego, translation. And so en la everyone otra will hora come back haremos to this traducción en main secuencia. room, Así que todos volverán a and we'll este have a cuarto conversation principal together, and y you'll tendremos hear una things in conversación both English juntos and Spanish. donde podremos hablar And en so if inglés y en you've never español. been in Así a que si professional nunca han training estado with en entrenamientos sequential profesionales translation or con traducciones simultaneous secuenciales o translation, simultáneas, it's a great experience. es una gran experiencia. In terms of En there are these términos natural de pauses where you get to go hay in and pausas reflect on your naturales own donde internal ustedes pueden dialogue. reflexionar And so sobre it sus does propios move a little diálogos slower, internos. but Así it's a que very esto un poco más lento, fascinating pero process in es un terms proceso of muy learning how to fascinante en work términos collaboratively. de aprender cómo trabajar Okay. colaborativamente. So if there are any Muy other bien, questions, si it hay looks alguna like otra technology pregunta, is working, parece people que la seem tecnología está happy, funcionando bien, las and personas I se sienten think we're ready to felices get started. y creo que estamos And listos para so comenzar. we are just so honored Así and que delighted to estamos muy have honrados Harleen y Anderson here with us felices today. de tenerlos She is aquí con as you know, nosotros. a Tenemos a legend in the Arlene, field. ella, como sabrán, es una It was just leyenda an honor and en my el pleasure to área. work with her. Es un honor And trabajar as con you all ella en mi know, carrera. she's one of the Y como todos founders and sabrán, es una de authors las of fundadoras y collaborative desarrolladoras dialogic practice. Some of us know it as de collaborative las therapy prácticas back in the colaborativas day. y de diálogo. And she's going to kick it off Ella by va just a giving a iniciar brief introduction dando una breve to the introducción ideas. a las ideas And then we are going to y luego be vamos a hearing estar from escuchando un Carmen, poco who sobre took the Carmen, lead in quien tomará el getting this micrófono y book, Collaborative el Dialogic liderazgo y Practice, that hablará Harleen sobre and I prácticas published in en English a few years colaborativas ago, y getting diálogo. it translated into Spanish. And so we'll Y be así hearing podremos about that. traducirlo todo al And español y then así the rest escucharemos of the todo. seminar we'll be hearing El resto del from some of the seminario lead authors será of intervenciones de the líderes chapters in the work, de los capítulos in the en book, who los capítulos del work in libro. Spanish, and we'll be talking about their work Trabajamos en throughout the español seminar. y So let's go ahead and get estuvimos started hablando sobre los with trabajos que se Harleen. realizaron, así que Well, hablemos con Diane, Arlene. thank you for your welcome. Bien, Diane, gracias por tu bienvenida. Diane organized all of this, so thank you very Diane much organizó for todo that. esto, así que muchas gracias And por I would eso. like to say it is wonderful Así to que me see gustaría each and decir que every es one of you. maravilloso Especially a todos appreciate y our cada uno de translators who ustedes, are helping us especialmente a los today. traductores que nos están ayudando el And día de hoy. especially pleased to say that Carmen Y is estoy with us, muy because complacida de decir without que Carmen, Carmen está con this nosotros, book would o have sin never Carmen, happened in esta charla Spanish. nunca habría podido And suceder en español. then also we Y may luego have a special guest puede que pop tengamos in, un invitado one of the especial, English authors, Sally uno de los Hababa, is in New autores York City right en now. I inglés, did a workshop for Baba. her students Tuve, and yo learners, tuve un taller para sus and estudiantes she said she would join y us. ella dijo que se nos So, uniría. okay, Así que, so collaborative bien, dialogic, that's a los mouthful, diálogos isn't it? colaborativos. It's Es una hyphenated gran frase, ¿no? so that you don't Tiene un think of guión, collaborative as an así que adjective,
for no es dialogue. colaborativo, no hay But that adjetivo collaborative colaborativo and sin dialogue diálogo. go together, they're hand in hand. Así que They each la influence the la other. colaboración y el diálogo In van other words, juntas, mano how a you mano. begin to meet and greet En someone otras, begins to en influence otras the palabras, kinds and quality cómo of conoces a la persona y conversations that cómo you'll be conversas able con to ella have together determina las and the kind of conversaciones y las relationship you'll actividades be que able tienen to have juntos y together. las relaciones que podrán tener So juntos. those are two important Así aspects. que esos son dos aspectos They muy are importantes. influenced by what Son are influenciados por called lo que postmodern llamamos perspectives una or perspectiva assumptions, postmoderna. mainly to do with knowledge and Principalmente tiene que language. ver con el conocimiento y Knowledge el in the lenguaje. sense that knowledge El is not conocimiento en el something out sentido de there that que we just eso no es pick algo que up esté off a tree or ahí afuera y from the simplemente pages of a cosechamos de book un or the árbol words of o de an las páginas de un author libro o or de las palabras de un presenter. autor o presentador, But knowledge is something that we sino que create el together conocimiento es algo socially. que creamos It's within the juntos socialmente. interaction Está dentro de between las us. interacciones And entre it's not nosotros only out loud interaction, but also y the no son silent interactions that each of us are las having. Because in a interacciones way, a that's viva the voz, most sino las important que thing hacemos en happening silencio, today is what each of you are ya que thinking in the conversation lo you're que having estamos with pensando cada yourself uno as other y people en las begin to conversaciones con cada speak. uno y And cómo then nos in terms tratamos of es cómo comenzamos a language, hablar y that cómo we are comenzamos language beings and that colaborar. we Así live que, and ¿cómo comienza el form lenguaje? language, and that Vivimos en un mundo when lleno you de hear a lenguajes, word en un entorno de that lenguajes, y you cuando do escuchas not una want palabra to automatically que no assume that quieres you know what that word means, automáticamente because it could have que no quieres multiple automáticamente meanings decir for que sabes el different people. significado, porque es una palabra And con that's muchos these are significados. really two En things estos about casos knowledge and hay language dos that are cosas so important in our sobre work, el and they conocimiento begin to y el inform lenguaje, y porque son what tan you do, because importantes. people Es often que say, well, precisamente what te do you informan do? lo How que do you hacen, do this? What porque are te the informan skills? qué What estás are the haciendo, cuáles techniques? son las habilidades, And cuáles son I'm las técnicas, cómo haces provocatively lo que saying, haces. well, I don't quite believe in skills and techniques. Y así mismo hay However, I técnicas. think Sin it embargo, is that we're informed creo que by hay particular assumptions términos sobre that los then cuales tenemos inform what información I've sobre been asunciones, calling for presunciones en years a particulares philosophical stance. que se abordan desde un Position and tema attitude filosófico, with which we meet and decisiones a greet las cuales and engage with the eh, people we work with, nos as well as involucramos other y con las people que in the hablamos con world. otras personas, así como And that's it congeniamos in con a otras personas en el nutshell. mundo. Diane, Así is que there eso something sería I en left off resumen. that you want to highlight? Diana, ¿hay algo que no haya dicho No, que no, quieras resaltar? that was beautiful. That was beautiful. No, no, fue hermoso, fue hermoso. So maybe at this point, Bien, quizá en este punto do we want to talk a little bit about queremos hablar un poco how the sobre Spanish edition came to cómo be? salió We do. la I think we edición en want to español. invite Carmen to say, because Carmen Bien, quiero not invitar a only Carmen a que nos diga, porque translated the Carmen no book, solo tradujo, although she had this sino brilliant idea that the Spanish speakers or the tenía Spanish esta idea authors amplia de que los translate their own work so hispanoparlantes that it's exactly y the way that they los want it autores en español translated. tradujeron su So propio Carmen, I trabajo, thought así that que was a ellos brilliant lo tradujeron idea that exactamente you como offered. querían But que Carmen, I se met entendiera, así que es Carmen una maravillosa in idea. Spain. I was Bien, doing conocí a a Carmen en workshop España, and estuve Carmen haciendo was un one of the taller y Carmen participants. fue una de los And I happened to participantes mention the book, and then we started y talking, and Carmen, para- take it from there. mencioné y hablé del libro y a Muchas partir de ahí se gracias por comenzó. la invitación, Arlene y Dayan, Muchas y gracias por la también invitación, por la Arlene Dayan, confianza que y muchas gracias por la depositasteis en confianza mí que depositaste en para mí traducir para vuestro libro traducir vuestro colectivo. libro colectivo. Yeah, Ah, Carmen. Sí, uh, Carlos. hey, Gracias, Carmen. Carmen wants to thank everybody Carmen for quiere being agradecerles here a todos por estar and aquí just and to give her the opportunity to be able y to por haberle translate dado la this book oportunidad, in por haber podido Spanish. traducir este libro al español. Creo que la traducción del libro no empezó Creo que la traducción del libro exactamente no comenzó exactamente en el en 2023, el cuando 2023, escuché cuando a todas escuché a vosotras todas en la vosotras presentación en en la inglés, presentación en inglés, sino que empezó en sino que el empezó en el 2000, cuando leí el libro 2000, cuando leí el libro Conversación, lenguaje y Conversación, posibilidades lenguaje y de posibilidades Arlene, de que Arlene, tradujo que Amor tradujo Ortu Amor al Ortu español. al español. Carmen says that she Carmen thinks dice that this translation of the que book esa didn't traducción start del in libro 2023 comenzó en when el she 2023, read this book, cuando but ella she leyó thinks este libro. that this Pero ella piensa translation que started esa in traducción 2000 when comenzó en she el started 2000, cuando reading ella the comenzó book leyendo Conversations. el libro Conversaciones. Conversaciones, Lenguaje y posibilidades. Lenguaje y Language and posibilidades. Possibilities. Ese libro y el libro de la práctica colaborativa creo que marcaron un hito fundamental en la transición del Este libro creo que entendimiento de marcó los un hito sistemas fundamental en la relacionales transición del a los entendimiento de sistemas los sistemas lingüísticos. relacionales a los sistemas I lingüísticos. think that book and the book Collaborative Creo que Practice este libro y el libro de prácticas colaborativas made a
hicieron, create a, crearon una, like a transition. Transición. bueno, ella está traduciendo a lo que, transition, está traduciendo lo que not dijo, only pero from the systemic No. point of view, but also from the language point of view. está traduciendo lo mismo que dijo Más o menos, sí. la señora Carmen, pero tiene Se ciertos pasa de problemas. hablar en estos libros, en ambos libros hay una En ambos libros transición hay una transición desde los sistemas desde los sistemas relacionales a los relacionales sistemas a los lingüísticos. sistemas lingüísticos. And from these two books, there is a And from these two relationship, books, and there is a relationship. you change from talking. Nuevamente traduciendo. I'm so sorry. Can you I repeat can that? help you, Carla, if you Ah, want. yes, please. From ayudar, Carla? relational systems to language De sistemas systems. relacionales al sistemas de lenguaje. Y la decisión de la traducción Y la estaba decisión de la traducción íntimamente estaba ligada íntimamente ligada a dos momentos a estructurales, dos momentos de acuerdo estructurales. con el... Sí, The Carla. translation was very close together to. I'm sorry, I didn't want to interrupt the idea. A dos momentos estructurales o históricos relevantes. To two specific moments that were Esos very momentos important, específicos fueron muy importantes, relevant. relevantes. Sí, como dice Salija, no sé si se ve el diagrama. And she's showing in the no book sé si the se ve part el where diagrama. Salija was mentioning Sí, this como diagram. ¿Este Sí. diagrama? la decisión, la decisión, La decisión, ¿no se ve? oh, no se ve. Haz un poco para atrás. Vale. Así. Ujú. No, no se ve. Oh, bueno, me voy a referir al bucle infinito del capítulo de Salija, And she's referring to the infinitive buckle Está of refiriendo al the libro Saliha's Infinity chapter. Buckle de Sally Sí. Chapter, que dice que las conversaciones y que las dice que las conversaciones y las interacciones ah, tú a tú, tú a tú Where she's talking about is the relationship es la loop relación, where she talks about es the el conversation bucle de and the relaciones donde se hablan de relationships. conversaciones y relaciones, construyen momentos construyen momentos institucionales y institucionales estructura. y estructura. It constructs moments and structures. ¿Sí? Y cuando todas las autoras del libro Collaborative Practice Y como todas las autoras del libro Collaborative presentaron Practices en presentaron en YouTube el libro en el el libro en el 2022, 2022, And when all the authors got together to present this book on YouTube in 2022, en Europa en Europa estábamos viviendo estábamos viviendo un momento estructural desconcertante. desconcertante. in Europe we were living a structural moment that was, I don't know how to say desconcertante, quite hard. Sorprendente. I like triste. surprising. And I'm going to just jump in here real quick. Carmen, we Bien, just have a entremos couple aquí. more Carmen, minutes tenemos algunos minutos to todavía talk about the para hablar development of sobre the el book as we're desarrollo del gonna libro. jump into the Así next que segment. pasaremos So, al siguiente segmento. Carmen, dice Diana que solamente les quedan un par de Diana dice Diana que minutos solamente quedan un par de minutos. porque van a cambiar. Ujú. El momento, o sea, la presentación que hicieron las La presentación autoras que hicieron las coincidió autoras aquí en coincidió Europa con la aquí en invasión de Europa Rusia de con la Ucrania. invasión de Rusia de Ucrania. And it also coincides with the invasion from Russia to Ukraine. Y esa experiencia estructural Y esa experiencia estructural That's a structural experience. condicionó condicionó mi apreciación de vuestro mi libro apreciación de y mi vuestro libro decisión de y mi traducir el decisión de libro traducir como el un libro acto político. como un acto político. This made her to wanted to translate the book not only for translation but as a political act. and could you just share with us ¿Podrías compartir con nosotros if you had to put words to what the political act was? si has, How was this cuál fue el acto translation político? a ¿Cómo fue political esa act for you? traducción del acto político para ti? Em, ¿Entendiste?
Bueno, me lo puedes traducir y así me Que aseguro de que dice me que, entiendo. ¿Y understand? Bueno, ¿qué ¿me pasó? puedes ¿Por qué traducir? piensas que había sido un acto político? Que porque, Precisamente que porque piensas porque, que había sido un como acto político. dice Salija en su Precisamente porque, como dice capítulo, Salija en su capítulo, las prácticas las prácticas colaborativo-dialógicas colaborativo-dialógicas marcan marcan énfasis en el énfasis uso del en el lenguaje uso del y en lenguaje la creación de sentidos. y en la creación de sentidos. She says that precisely because, as Salija says, that the things in the language, they Creación de sentidos. create senses. Meanings. 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 Yeah, Thank they you. create meaning. Okay. From the political to words, there's a Significan Salih's model política. talks about how all of those are connected. Hablando de cómo estos modelos y Creo pensamientos que están las todos prácticas interconectados. colaborativas Creo que las prácticas Em, colaborativas constituyen una constituyen una acción comunicativa y una comunicativa y una acción social acción social con valores éticos con valores éticos. So she thinks that the collaborative practice make so I'm sorry. Constitute not just a language Son act, no solo actos de but lenguaje, a sino shifting, a change in the way, cambian, in the cambian la ethical way in forma which we en- relate to each other. cambian el ámbito ético beautifully en el said. cual nos desarrollamos y Beautifully relacionamos. Sí, esa forma de So decirlo. I hope it's okay at this Así que point. espero que esté I bien mean, si en este Carmen, punto, es Harleen and I are decir, so Carmen, Arlene thankful y yo for all estamos the muy work agradecidas you did. por I todo know el we had to trabajo go que to hicieron. multiple Sé que tenemos múltiples publishers to make it all publi- happen, and there's a lot publicadores, of sé que hay challenges muchos desafíos translating these ideas en across en la cultures, across traducción de estas languages. ideas con So las barreras thank culturales y you. de idiomas, And I así think que at this point muchas we're gonna gracias. switch over Y creo que en to este punto invite que pasaremos a invitar Rocio and Papusa a Rocio y to Papusa share para a que little bit compartan un poco sobre of their work su trabajo and specifically their y chapter específicamente and to el highlight capítulo para what they resaltar have been, how they have been using cómo these han ideas estado in usando Mexico. estas ideas en México. And I think Harleen and I Y creo que Arlene y yo decided to highlight decidimos their resaltar chapter because of su some of capítulo, the concepts they porque algunos de los use conceptos que we found very utilizaron practical los or encontramos muy meaningful, prácticos, un significado muy across profundo all different types of client a lo largo issues de and muchos presenting issues, and I tipos de think problemas con just clientes y problemas. translates cultures very well. Esto I'm just gonna traduce go a la cultura muy ahead. bien, así que voy a proceder. And at this point, I'm going to let Rocio and Papusa. Sé que Rocío y Papusa. Harleen, do you want to say anything before we Bien, introduce Harleen, them? I ¿quieres was decir just algo antes de going to say presentarlos? that their chapter is about ancestral Bien, digamos knowledge. que hay And that if you capítulos really sobre think about it, conocimientos that we ancestrales y all cuando live pensamos en in eso, ancestral knowledge in one todos way or estamos viviendo en another. conocimientos If you think of ancestrales de alguna ancestral forma u la otra. knowledge Si as pensamos en a conocimientos culture ancestrales como una passing on from cultura generation to generation que in pasa de terms of the generación en truths, generación beliefs, en the términos de values, la verdad y the cómo se way relaciona con one los lives valores y la one's persona life, y la manera en la cual hopes to queremos live vivir nuestras one's vidas life. y cómo esperamos vivir la vida. So I think that all the chapters in Así this que creo que book todos los capítulos en really este in one libro, way or another, de una manera u otra, use, whether it's realmente students in a usan, classroom, ya sea los clients in the estudiantes en las therapy clases, los room, clientes en las terapias, people within a community las that you're personas en working una in, comunidad en la que estén that trabajando. they draw from the voices of the people that Ellos they've been working toman with. las voces de las personas con las que han Yes. estado trabajando. Yeah, and the voices of the ancestral knowledge. And Y what I las love, voces and de I'll los just say conocimientos this to introduce ancestrales. them, what I Y love about amo this decir esto, concept amo este is that so concepto often when we de... talk about cultural Frecuentemente cuando hablamos knowledge, de it becomes conocimientos very culturales siloed and se very vuelve muy polarizing. And I think the way what sesgada y Rocio and Papusa, polarizada. what you all are Y going creo to que lo hear que about Rocío y today, Papusa estábamos they diciendo talk era que about, hablan de you know, cultural ancestral knowledge in a conocimientos way culturales y that ancestrales de una invites manera voices que in invita a las voces and a entrar allows it to be y multi-voice, permite which que we hayan all muchas ultimately are, voces. especially in the Las cuales 21st century. en So, última instancia I somos, thought it especialmente just en, so elegant and en so este siglo, beautiful. una sola voz. So, Así que pienso que es algo hermoso. thank you. Okay, so yeah, if you two could share Bien, a little bit about, si pueden compartir un you know, poco what you wrote acerca about your de chapter, and I'm sure things have lo que escribiste en sus actually, capítulos. several years Sé que han pasado evolved too, varios your work and how años you think de about your work. So evolución I en el invite you to trabajo de share lo que with hace, en that. la evolución del trabajo que hace y cómo se trabaja todo. So start, Rocio, and I just reflect upon what you Bien, entonces said. yo estoy reflexionando sobre lo que tú dijiste.
Are we going to Yeah. speak in Spanish No. or English, Rocio? Please- No, please- ¿Hablo en inglés o en español, English. Rocío? So, English. because Inglés, the inglés. translator is going to Yo continue in estoy Spanish, traduciendo but en español. I have. Okay. So go ahead. Okay, should I Bien, start? proceda. Yeah. Or would you like to say it? I don't know if the translator can do it in Yo no sé Spanish si or el not. I don't know traductor puede hacerlo why. en español o no. No And sé por qué. just let me know. Así que hágame Okay, saber. What do you so think? I will do Spanish and Bien, yo hablaré en español. libro. Papus. Oh, is What? it? Can we ¿Qué? do this Se cortó el segment sonido. was going to try to be in English. Is that possible? Okay. And then Este switch segmento to trataremos de que Spanish sea en the inglés. second half? Okay. Just 'cause Okay. ¿Será it's going to be posible? very confusing in the Español Spanish sería room if we try to do confuso. Spanish here as well. We'll Si do that. tratamos de with hablar español acá, será So I confuso do en it el in de English. español. What the Así que se idea hablará en of inglés. of the Bien, la chapter idea is an del idea capítulo that es Rocío una and I idea been de que working en la cual for Rocío so y yo many hemos years. estado I trabajando remember por when muchos we años. presented the first Recuerdo cuando ideas presentamos las in primeras Prague. ideas Do you en remember? Prague. Many, Yeah. many ¿Recuerdas? years ago. One of Hace the muchos, first muchos time we años. went to the Czech La primera Republic. vez cuando fuimos a la República Checa. Because we started Porque thinking comenzamos that pensando this idea que estas of ideas collaboration, de let's talk about colaboración, collaboration for a hablemos de moment. colaboración por un To be momento. collaborative Ser is colaborativos very, es muy, very unique to every muy single único culture, to the para cada ancestral cultura, cultures. a la cultura Being the ancestral. Samis in De los northern Samis Europe, en la Europa del being Norte, the Mayas, being están los Navajo mayas, people in the United States, la being gente de Incas in South los Estados America. Unidos, So incas en That's right. the Sudamérica. idea of collaboration, La idea de of colaboración, working together. de For trabajar example, juntos. it's Por beautiful ejemplo, how the people that es work hermoso cómo just las personas therapy que in New trabajan con Zealand solo talks terapia en about Nueva how the Zelanda community hablan de cómo la comunidad takes care of mental se health and people. cuida la salud mental de las So, personas. and that's why Rocío and I had Y this por eso es que idea, Rocío y yo not tenemos just esta because idea the de no Mayan solo porque ancestors las that ancestros we have mayas here in Yucatan, que tenemos aquí en but Yucatán, because dialogue, el diálogo, conversation. las I remember conversaciones. the chapter we worked Recuerdo el with capítulo Chris en el Kingman, que for example, trabajamos con that Cristina, talks por ejemplo, about que habla how sobre indigenous and first world dicha people conoce de from primera plana indigenous a los indígenas background Canada. in Canada de antecedentes works y the same trasfondos way. indígenas So that's y cómo how esto the trabaja de la idea misma manera. developed Así que así es como of se desarrolló esta working, idea. and, Esta idea de and, trabajar and y really that's the y essence realmente for us. And esa es that's la why esencia it's para nosotros political y por eso es also, política because también, it's to porque acknowledge es para that reconocer our ancestors que nuestros come from a ancestros very vienen collaborative de position, una from a posición very muy colaborativa, biological position, and that es una mental posición muy health, biológica y whatever that is dialógica y called, que la salud whatever that mental, means, lo que sea que signifique comes esto, from ancient viene cultures. de la cultura That ancestral, when Harleen que and cuando Harry Arlene Golishan y Carrie quote Golishan, unquote, to the United States, entre that comillas, has llegaron a los become a Estados very Unidos, ha sido individualistic un listado muy individual, culture, una cultura muy break it down individual. Y ellos la and say, desglosaron. we need the dialogue, we Así que need the necesitamos el community, diálogo, we need the necesitamos la comunidad, collectivity, necesitamos and la we colectividad need the y creation, necesitamos the la co-creation creación, of la meaning co-creación de as a significado collective como act, un acto not colectivo, just as something that no solo happens como algo que between you sucede and me, entre but tú y yo, between sino you, es algo que me, sucede the entre community, the tú y culture yo where it y la comes comunidad y from, la the cultura de donde context, viene, el etc. contexto, That's where the etcétera. idea came from. De ahí es de donde viene la But idea. also, I was just Pero thinking también quería decir, and about what Carmen has said. And I habla think sobre lo que it's dijo Carmen also y creo que es political también because we come político back porque to who we are regresamos a in quiénes a somos sense, and we don't put in y the no, center the no ponemos esto en el centro narrative de, about the de la world, but narrativa del mundo, sino try to que open to intentamos other abrirnos possibilities a otras in any posibilidades en stage that where cualquier we act etapa or en la cual we estemos dentro del do proceso, con lo que collaborative sea and que estemos dialogical haciendo practices. en nuestras prácticas So, colaborativas y dialógicas. doing this Entonces, chat, hacer it was for us este very capítulo fue para interesting to nosotros learn muy more interesante about y medicine, nos culture, permitió aprender language, mucho sobre Mayan, medicina, Mayan cultura, language, and that lenguaje each maya, language has their own en que este lenguaje tiene sus ideas of the world, propias ideas del and mundo how y cómo we as como people who nosotros live
in the como Mayan personas que country, vivimos en we un have a país lot maya, of tenemos, fixed names, tenemos, meanings digamos, muchos to significados, work muchas with. cosas y elementos con los que And trabajar. Y really to understand para that realmente entender you do que not exist without no me, existes and me and sin you mí, are ni yo we, existo sin ti, y tú y yo somos and nosotros, the we do not y exist el without nosotros they. no existiría sin ellos. For us, it was like, Así que para yes, nosotros this is es como, collaborative. sí, esto es This is a colaborativo. collaborative Esto way es of una living. forma This is a colaborativa de collaborative vivir. way of Esta es acting, una of forma listening, colaborativa de or actuar, de of escuchar, talking to the other. de hablar con Because el we autor, are talking to us, porque estamos hablando and they are listening us, and we con are nosotros listening y them, ellos nos están escuchando a and we are, nosotros y it's nosotros los like the way escuchamos that a we use ellos, the y así usness, es la manera en la cual utilizamos estos elementos. and the usness as a Y way el of ashnas como how manera do de we work together, cómo how trabajamos do we work juntos, with the other, cómo we trabajamos talk con el with otro, the other, we cómo hablamos understand con el with the otro, cómo other, estamos and cómo we somos uno con el otro. uh, Y nosotros identify or create identificamos o creamos identities as, identidades as como an usness. un asmas. Ah, And Osnes translated Y into además, Spanish se as tradujo notrosidad. eso al It comes español from como the word notrosidad, nosotros, que viene that de la is palabra we. nosotros, And I think it's important that que es we en translation inglés. because Así it que es doesn't importante, creo que esta very traducción es easily importante porque Yeah. no se on traduce de una Thank you. manera muy sample fácil. English. And also, I was just thinking in the example that we put Y in estaba the pensando en el ejemplo text, it's que a pusimos way en of el texto, not es including, una manera de inviting no solo authors incluir, sino invitar a los autores. from very different Autores places de or muy diferentes professional lugares, things of doing or de gremios living, and profesionales, being pensamiento part of a profesional y formas conversation de and hacer of a las cosas, dialogue. y así incluirlos todos And en una sometimes conversación maybe y they un could say, diálogo no, you are unidos, y ellos crazy, or a veces whatever pueden you decir, are, no, estás loco, o lo que sea. fanatic or something, but no, it's No, how do we invite no es eso, everyone es cómo to be invitamos part a of a todos a que conversation sean and parte de una understand conversación, that for the Mayan people, for que example, es así como, por being ejemplo, incluiríamos a los mayas, y para ellos esto have a sería, mental illness means si that the hablando de different levels términos in lingüísticos, life, para los mayas tener una enfermedad God, mental sería como family, diferentes community, elementos family, de and la, como ancestral diferentes are not elementos de la vida, agree with what we are doing. de las cosas que estás So viendo en tu we vida have no están de to acuerdo, ya sea put them culturales, in familiares, line so ancestrales. that they could be all Entonces, together para ellos, and así de esta being manera podrían estar in juntos harmony, and y estar then en the armonía illness can go. conceptual, y así podrían And that's entender what lo que, the a donde example podría ir un of the ejemplo. text Así podría ser la shows. enfermedad. Ese sería un ejemplo del texto, Also, I de las think it's diferentes very lingüísticas. important, Rocío, También creo que es muy to importante, remark or Rocío, to remind que us and resaltemos everybody o else that it's not recalquemos a o technique. recordemos a todos It's que no es not a no es way una to work técnica, with no es indigenous una people. manera It's a way to en la work cual with entendemos everybody. o trabajamos con los indígenas. No, Es una manera en la que that trabajamos con our todos. example Saber que comes nuestro from ejemplo our viene local de context. nuestro contexto So local. we wanted to Así give que an example of queríamos dar un multiple ejemplo voices working con and múltiples multiple voces contexts. y Kind of múltiples what contextos. Sheila McNamee Y cómo explains múltiples on voces y radical contextos pueden presence. ofrecer diferentes elementos y hacer una But presencia it's not a way to distintiva, pero no es la manera just with indigenous people. And en la que that for trabajamos us, solo con los indígenas, sino hopefully it became clear through espero que our así entonces writing or haya maybe quedado not. claro. Pero It's not a esperamos que technique, haya quedado claro it's en nuestra just redacción. No es an una técnica, es una illustration ilustración on how collaborative de cómo voices or collaborative las voces dialogic colaborativas o los diálogos practices colaborativos en las work prácticas in a funcionan specific context. en un contexto en But específico. it's for everybody. Pero es para todos. Everybody Yeah. has ancestral knowledge. Todos tienen Everybody conocimientos has ancestrales. ways of Todos being tienen that are maneras de culturally ser appropriate. que son culturalmente apropiadas. Absolutely. And Lisa, would you mind spelling that word for Además, us that you ¿podrías used deletrearnos earlier? esa palabra? That Esa comes palabra que utilizamos anteriormente. Notrosidad, Notrosidad. N-O. Carla put Carlita just put it. in chat. Notrosidad. Thank you, Carla. It's exactly. And also, Papus, I was just thinking that Notrosidad. as you were saying, this is not a technique to work with
collaborative veas, with esta no es una with manera de with trabajar ancestral con knowledge conocimientos or with ancestrales communities. o No, con it's a way of comunidades. No, being. es una manera de So if you ser. work with Así que si trabajas a con community, if you work in una comunidad, si in trabajas business, en if you work negocios, in si trabajas teaching, en if you work la in enseñanza, therapy, si or trabajas en in your own terapia life, it's a o en tu philosophical propia vida, stand. es So, una but for postura us, it was filosófica. really Así que important para in that nosotros lo que es moment realmente importante to es que en este give momento a little bit of se den voice of ciertas what voces, se le where dé un poco we de live. voz And en it was dónde vivimos. very important for us. Y And eso we es muy, took muy a lot importante of para nosotros. classes Y and fue we muy talked with importante poder many colaborar people y because podernos we were really involucrar con otras interested personas, in how porque estábamos muy these interesados en collaborative cómo and dialogical cómo estos practices diálogos colaborativos y that estas we were prácticas trying to teach, funcionaban. Estábamos to talk intentando, with, tratando de to enseñarles y hablar learn, con ellos y to aprender de doing ellos therapy and doing y hacer community, terapias y hacer how comunidad y en they comunidad poder just apreciar be as a way of being. cómo So actuamos that's y hacemos todo eso that's como what una we manera de do ser. Así que eso in es lo our que chapter. We hacemos have a lot of en nuestro conversations capítulo. with Hubo many muchas people, conversaciones con muchas personas and y we think that this will help us to pensamos que nos continue our ayudará a work continuar nuestro in trabajo with collaborative dialogical practice. en diálogos, en prácticas And will help I colaborativas y don't know, dialógicas. Oh, what, Yes, Marlene? go ahead. will help all of us continue our work. Venga, así continuaremos todos en So, nuestro Papusa, you trabajo. wanted to say something else? ¿Ves? ¿Querías decir algo Well, más? not really. I think Bien, no, that realmente creo to que invite invitarlos everybody to a read todos a que with lean those eyes, con esos the ojos English and en or the inglés, Spanish version ya sea la of versión en this inglés o en book, español, que la lean con esos to ojos, please, para que for, así, for me, it's very important para that it's mí not es muy read importante just que no sea as leído an solo como indigenous way of una working, forma and indígena de a trabajar. collaborative, No, dialogic way of es una manera working, colaborativa y dialógica de trabajar. illustrated Y with esta a es story ilustrada con una where historia ancestral knowledge, for donde el example, conocimiento about the ancestral, por ejemplo, winds, the bad winds, sobre los malos aires, los malos or aires, the Christian perspective from o the la priest, perspectiva cristiana del or obispo, the idea o la of idea de infidelity, infidelidad, comes etcétera. together. Cómo All the esta different se junta, languages and como todos los notions diferentes come idiomas y together nociones to se create, juntan as Rocío para said, crear, como the dijo Rocío, possibility la posibilidad, of, and also as Harleen said, o not también como dijo resolving Arlene, the así de issue no or the resolver el problem, of the problema, conflict, el but conflicto, sino más bien solventar, disolver lo que sucedía, lo que what sucede. was happening. So that's the only other part that I want to emphasize. Así que esa es la parte que yo quería Well, I'm enfatizar. I glad don't know that if you- Carlene or Diana has other questions for us. Creo or que Arlene y maybe the Diana tienen audience todas las has other preguntas para questions nosotros, for o us. quizá la audiencia Maybe they tenga otras do. preguntas para nosotros, o quizá las Yes. tengan. And I love this concept. Bien, y amo of- este oh, concepto dear, I had it de in my head and now I gotta go. Vaya. Notrosidad. Nos, notrosidad, Notrosidad. notrosidad, notrosidad. The usness. It El is, usness, como it's diríamos en interesting inglés. how, Es I mean, interesante living cómo in the United States, en los Estados Unidos we don't have that no sensibility very tenemos often. It's a esa rare thing sensibilidad where we muchas veces. Es un think lugar like a donde we, and I pensamos certainly como think nosotros y es over the como last couple of decades, as en las we últimas see what the décadas ha internet and sido social como media hemos has visto en internet y done, las redes sociales y lo we've que han become hecho las more redes and more sociales, focused nos on hemos ourselves, enfocado right? mucho más en nosotros And even as mismos. clinicians in E relationship incluso with como our decían clients, los where, you know, clínicos y we're supposed to be helping como clínicos clients en and las relaciones therapists, con and nuestros clientes, this book tenemos also relaciones has a lot of terapéuticas consultants y helping estos their conceptos clients, right? And this se abordan y concept that pues we together are esto de que creating nosotros, meaning esto de que juntos is a- creemos un is a significado huge shift. es un gran And it's hard to cambio. put into words, Y es right? It's a difícil way of ponerlo en being, palabras. it's a way of Es interacting, una forma de ser, es una but forma de it's very interactuar, hard to put that into pero también es words. muy But difícil colocar, your clients, I can tell you describirlo that en your palabras. clients feel Los it. clientes, For yo those puedo of you who are decir, sí listening puedo who are decir que tus therapists, or if clientes you're lo working with a sienten. consultant, they feel it together. Porque They cuando know, trabajamos en consultas, ellos también lo they sienten know y that you ellos are saben open. que It is, tú estás there's abierto this like o abierta y que electricity in the hay como esta room electricidad for en el cuarto meaning
and o significado o understanding is being entendimiento co-created together, ha sido there's this co-creada incredible junta, sense of emotional lo cual da un safety, like you increíble can say sentido anything, de you can play with these seguridad emocional, ideas, puedes jugar con and estas ideas, you puedes come to trust that, conversarlas it's going to y be vengas a entrar en una we're going to confianza move que and find ways nos of thinking moveremos y encontraremos about maneras de what's going pensar on sobre lo que sucede that moves the y conversation mucho de forward, esto to be hace que able to la find new ways conversación of avance thinking y se and encuentren doing. nuevas maneras de It's a hard pensar y thing de to hacer put las into cosas. words, Así que es algo difícil de but poner I en palabras, love in your pero me chapter encanta where you que are en tu applying these capítulo, ideas to cuando estás working aplicando with estas ideas, folks from Mayan communities, this concept of los harmony, amigos de mi right? comunidad han Like sentido que how están en many armonía, communities we've lost so como much harmony, I think, in y many of the cuánta armonía communities se han perdido en or cuántas and comunidades. it was such a, I don't Y know, a heartwarming, no lo sé, fue refreshing, una I think, reflexión muy chapter to cálida, read. un It's gran just capítulo beautiful. para leer, lo cual me parece Diane, hermoso. and it's just to remind us Diane, and not quería to forget recordarnos y que no that one olvidemos of the, que I uno don't de want to las, say essential, but no quiero one of decir the esencial, the pero main ideas una de of las ideas collaborative principales practices en las is the prácticas concept of colaborativas es el witness. concepto de Yes, To witness. work with, nosotros y de not con, to el concepto work de for, con, no not trabajar to para, work over, no trabajar not to sobre, work about, no trabajar but acerca de, work with. sino And somebody trabajamos put it on the con. chat, Y so alguien lo puso en remind el me. chat, lo And cual me it was recuerda, great. Who fue wrote genial. it? Fue Somebody Drake just wrote quien it lo in the escribió, chat and alguien lo escribió en remind el chat y that. Yeah, Sophia talked about witness. Yeah, sí, Sofía habló del And yeah. that's con. the Y notrosidad esa also, if es we la want to think about neutrosidad, it. But si quieres pensar en eso. witness is also Pero el difficult to con es también understand. difícil de entender. Absolutely. People And- think about witness as a testifying about something, Las and personas piensan en el con como testificar de algo. changes the notion of Y witness según to la redacción witness. Yeah. en inglés, Yeah, That se is cambia el work significado. with. That is Así what que Rocío trabajamos was con saying alguien, before. que es lo que dijo Rocío. and also I was thinking that the most Y también politi- estaba for me, pensando the que most political concept that Harding el has in concepto más collaborative político dialogical que practice, Arlene manejó en sus is the not prácticas knowing. colaborativas y dialógicas and it has es to el do with this no saber, y idea tiene que that ver con all esta the idea de knowledge are que welcome, todos los that we conocimientos don't son have to bienvenidos that we y don't no have to tenemos, put in the central the no scientific tenemos que poner en el knowledge. centro And at the el same time, conocimiento that científico. makes me Y al think mismo tiempo eso me of hace pensar how en all cómo these languages todos that estos were idiomas were in the dentro de los cuales in estamos the text inmersos, that are in the text en los of this textos example are from que tengo different, en el texto coloqué very ejemplos different y en la gran stations, diferencia communities, entre narratives, comunidades, discourses, narrativas, and that's discursos. and for me, what does that Y para was mí, meaning? lo que esto At significaba least era for me, que, and I think al menos Papusa para too, mí, it's that creo que para Papusa también, es we que cannot centralize no podemos the centralizar knowledge, but we el cannot conocimiento centralize the language or y the tampoco podemos culture. centralizar el We idioma o have la to cultura. invite Tenemos que everyone to invitarlos be a part of todos it. a que formen parte de ella. And that for me was Y really eso para amazing to mí fue see realmente everyone that was there that had agradable to de do ver nothing in some y el ver point que with todos tuvieron una anyone, actitud but all those positiva en todos voices momentos were y there. nunca fue en contra, sino que And that estábamos means, unidos. yeah, Y go eso ahead, significa Harding, que, please. Oh, I'm sí, sorry, I'm interrupting you. I was going to say, I disculpa por think that your interrumpir, iba a decir chapter que really pienso que tu capítulo realmente exemples that, and particularly when ejemplifica particularmente Papusa was saying y bringing in propone the priest and the al Christianity, because obispo y so a la, many y al cristiandad, therapists and porque muchos coaches and terapeutas y teachers coaches y and people in maestros businesses y personas de work negocios with people trabajan from con personas different de worlds, different diferentes religious mundos, worlds, diferentes and it's really religiones important to y be ámbitos able religiosos. to Así que es muy importante que not seamos capaces understand and de know the details of those religions, but to be no able entender to los detalles de la respect religión, that that pero que Mhm, sí mhm. respetemos los hechos merely perhaps de que se han informing a person's viewpoints informado or their en ways estos of puntos de living or ways vista of y de otras parenting their children, for otras maneras de example, vivir y ver la vida of y, being a woman in the world. por ejemplo, ser una mujer en el Exactly. mundo. And what I think the richness of this Y creo book que la riqueza de este is not libro just our no chapter. es solo And ese I'm capítulo. sorry that other people are Disculpen not que here todas las today, personas no estén aquí, because que what todos no estén aquí, Salika porque wrote brings a lot of lo que understanding se about ofrece the da una creation gran of shared comprensión y meaning. entendimiento sobre And la, what sobre su Sylvia significado London y lo que and Silvia Iñaka London, Rodriguez wrote Iñeka y brings Rodríguez another understanding. So really, escriben, this da book should otra be read perspectiva y otra as a comprensión. Así que whole, esto debe ser not leído as a chapter. como una, So
sola obra, no como capítulo. Really, Así que because it realmente, brings different porque voices trae diferentes voces and brings different y trae diferentes applications in aplicaciones different en situations, diferentes but with situaciones, one coherent pero con una coherencia thread that is collaborative que dialogic es practices. con un And hilo, that's con how un the hilo book needs to be read. que los conecta, So que es las my prácticas personal colaborativas y dialógicas. invitation Así que mi is invitación not to read personal a no es a chapter, leer but el to capítulo, read the whole sino leer book and todo el start libro looking at y no empezar a matter mirar where you y are, observar no y entender matter que no where importa you dónde are estés, working, no importa the dónde thread trabajes, is the same. el The hilo same que nos conecta es el philosophical mismo. assumptions, Las the mismas presunciones same psicológicas, way of la misma manera being de in ser the world. en el mundo. Mhm. Well, thank you, Papusa, and thank you, Bien, muchas Rocio. gracias, Papuso, muchas Yeah, let's gracias, read Rocío. we have some comments and maybe Sí, some tenemos questions otros might come up comentarios y in the quizá algunas chat. otras I'll read preguntas these que real puedan surgir en quick. el chat. Las leeré rápidamente. Leticia is noticing that sadly Leticia está notando que the lamentablemente experience of la experiencia notrosidad de comes up neutrosidad when there's a natural viene disaster. cuando And solo, living in Southern solo sale California, cuando hay un we have desastre many natural. to Así que, por share ejemplo, aquí en in the Los California Angeles tenemos area, nuestra and it's very alícuota, en Los true. Ángeles It's one también, of the y es silver verdad. linings, right? We all Es pull una de las together líneas during this que nos, period, you know, during que a nos natural marcan disaster. y nos And unen, como then por we ejemplo kind of go afrontar un back to desastre our natural y individualistic entonces ways. That's luego después de a eso good regresamos a las observation. maneras individualistas. Karina is noting that Karina Daniel está notando Siegel, que who's Daniel interpersonal Siegel, neurobiology, que es un has coined the neurobiólogo, term MWE, M-W-E, ha myself dicho, and everyone, but me and we dicho together, muy, because English la doesn't palabra have these muy, words en naturally, muy, right? que es como tú, yo y nosotros, una sola And palabra, then digamos que en Christy español Miller tendría otra is manera de talking redactarse. about Y se that she hablaba likes using de the que les collaborative gusta usar el dialogue because it helps diálogo balance colaborativo porque tiene un the balance relationship. en la And she also relación. talks about, and Y también maybe habla de que quizá Papusa and Rocio, you could talk Papusa y about Rocío podrían how, ustedes hablar de especially, cómo, that sometimes if especialmente you're a bilingual, veces, si eres even if bilingüe, you're talking to an o English incluso si estás therapist, hablando con un there's terapeuta certain words, inglés o especially around angloparlante, emotion, I think, that hay can only be una said in manera Spanish. And I've had this with my de, hay las Spanish expresiones y speaking emociones clients que as well. solamente se I pueden gotta decir en say it in español. Mira, Spanish, and the como podría decir emotion esto en oftentimes inglés, if pero I la could go emoción de lo back que to quiero my native decir solamente language, la podría it's the decir en only mi thing that really idioma. captures it. And I Es don't la know if you que wanna en español solo se do puede wanna capturar lo que quiero reflect on decir. that. Y esto I sucede en los think that, idiomas. well, Entonces, imagine, for creo que, example, bueno, for imagínate, por even ejemplo, I was just thinking in the estaba Mayan language. pensando en el lenguaje There are maya. many words that we use Hay muchas palabras que from Maya, utilizamos de los even though we mayas speak Spanish. And we que cannot no tenemos say en el many español. things Y hay muchas palabras que no with the podemos decir accent, with the con el acento, con el idea or the significado y con la meaning, the idea, emotion con la esencia de lo que that queremos has decir the word. And I don't en know who otros said idiomas. this, that Es decir, each word has a story in the back. no sé quién fue que dijo, So, cada palabra tiene una in that historia point, detrás de if ella. Así que en ese as punto, a word in Maya, it has a lot of stories in the back and el mundo meanings puede or tener whatever. muchas So, and historias that makes detrás. us think Y in a eso es lo different que way. hace nuestro pensar And also, diferente. yes, Y también, sometimes, and there was in the chat that if sí, you también are se in dijo en el chat therapy and que someone says a veces estás something, en terapia y you say, alguien dice oh, algo y tú dices, oh, what does that mean? ¿qué significa eso? And you have to go back and Y to the tienes que word and what was the devolverte y meaning volver and a the feeling, volver al because origen de that's la a palabra y saber different cuál es el way of origen, el saying or significado, naming porque hay or maneras diferentes de feeling. decir las And cosas so y we have to be sentirlas. very Entonces, aware of son elementos what are de we los cuales hay listening que and estar speaking all the time, y all the hay que tener en meanings that cuenta. we have. And yes, Y sometimes you have to asimismo, say, sí, a as veces Papusa was saying deberás in a decir, como moment, decía Papusa en un momento, notrosidad, because for es us it's notrosidad, notrosidad porque more para than nosotros es más us, notrosidad, más Yeah, it has a que different meaning. because that yo, makes a different meaning. más It que reminds me So varias personas when I juntas. first went to Germany, and I was Cuando primero fuimos we were doing a collaborative Alemania therapy in e hicimos Germany with our terapias colleague Klaus colaborativas en Geisler, Alemania con and he nuestros quickly colegas, explained that the rápidamente word explicó collaborative in que la German palabra has a lot of colaborativo en connotations of alemán tiene collaborating with otras Nazis. So he's like, connotaciones. don't use that word here. Palabras como What? se vinculan What con am los I supposed to nazis. La gente say? hace colaborativo con los nazis. Así que no Wait. uses esa palabra. And Y yo at the pienso, time I was vaya, just ¿qué going to rayos? therapy. Entonces, So yo so la all era of de these terapia. words have different Entonces, así, connotations, and then I cada think to palabra bring tiene una back to this connotación concept of diferente. ancestral knowledge Y así es como is que that how our como que families traemos even el use concepto these de words, conocimientos right? ancestrales.
culturales. Es como that, nuestras familias estuvieron utilizando they have estas different palabras. connotations even from Tienen the diferentes local connotaciones communities incluso that de las we're comunidades in, locales en las cuales how estamos. these very subtle, what's behind each Y of the como words, the hay stories sutilezas behind detrás those de words cada is palabra very y sutilezas unique. detrás de cada historia que And las so, hacen and muy that is únicas. where this collaborative Y dialogic así es como este practice diálogo y estas allows prácticas us to colaborativas y slow dialógicas down and nos really permiten understand what each detenernos y person means pausar a by entender el with those significado words. de Even though they're all qué, using the el same word, significado de like the cada cosa. family, the various Y sí, members Yeah. esto like sucede the en various ámbitos familiares con members of a muchos team or in miembros a de school equipos classroom. o en Yeah. salones People will escolares. use words and we assume we're all Asumimos using it the que same way, but we're really todos not. pensamos de la misma manera y que todos And I entienden think it de la takes misma time manera, to pero no es discipline yourself así. to realize just because Y we're así es using como hay the que same disciplinarse word, para darse or cuenta, porque like the word solo depression, porque I hayas feel dicho depressed. When la a palabra, client says that, I cuando have digas la no palabra idea what they're talking depresión, about. They've got to tell me what that cuando means. dicen, And por ejemplo, cuando tengo un or I cliente feel y me dice anxious, estoy I deprimido, have yo no no idea tengo what that idea de lo que están actually means hablando. until they Estoy explain ansioso, what that yo no feels sé and qué looks significa like. ansioso hasta que no me Yes, expliques yes. cómo te sientes. And also, I Pueden don't ser know, muchas Papu cosas. or Harleen, would you like to explain Y the Papu y difference Arlene, between quisiera explicar la resolving and diferencia resolving the entre problem resolver y in disolver el relation to problema possibilities? Because en there are relación a some las people that are posibilidades, asking. porque hay unas personas que están Well, preguntando. I think that the term Bien, dissolving came pienso que about el término because people disolver would ask Harry and I, surgió how do porque you se estaba understand what's preguntando, happening? Where did the problem ¿cómo go? entiendes qué es lo And que we está would start sucediendo? saying ¿A just dónde fue el naturally, problema? it just Así kind que of decíamos dissolved naturalmente, away. simplemente It went disuélvelo, away. We don't know disuélvelo de where la it manera went, forma, but it somehow went in dispérsalo. language where a different language Pero es que was en los idiomas estamos en being diferentes, created and used hay to diferentes idiomas que describe son the various creados y aspects usados of what para had been describir a los problem, which is diversos no longer a aspectos problem. que That's rodean what un I'll say problema. right now, but Y eso es lo que yo digo ahora. definitely want to thank Pero you, definitivamente quiero Rocio and Anita, for agradecerte, Rocío, excellent input. por And tu now I'm waiting for your excelente next aporte chapter or your next article. y y muero por leer tu You próximo always I'm say that. próximo retired, artículo Arlene. o próximo capítulo. Just thank you for I know you are not, but I am. You know, cannot and retire. We will not let you ¿Ven? retire. And No I te think dejaremos your- retirar your word, nunca. no No te dejaremos jubilar. Notrosidad. is a Y good bueno, nuestra title for the notrosidad chapter. es un gran I título love para el capítulo. Un and you gran know, I will say título para el something about capítulo. the experience of Bien, having quería decir algo problems sobre la experiencia de tener dissolve in a problemas therapy session, which is where I typically en, use these ideas. la- en una Because sesión de it's terapia. hard to Porque explain, but es difícil de what explicar, happens pero is lo que sucede when you es slow down to cuando te detienes understand a what your entender client really means, right? lo que tu cliente And they may realmente quiere say, decir. you know, this Pueden decir, morning, ya sabes, no, esta my mañana husband, mi he was esposo cold to me and he, fue you frío know, conmigo, and whatever, and just o lo que didn't say sea. good morning, and No, he digo, no, was, me you no know, me dio los so buenos we slow down días. and we get the Así story, we que nos understand detenemos, what it leemos la was like historia, for her, and entendemos I cómo ask fue de ella, questions, le hacemos preguntas. and you know, and let's say, for example, Y digamos, por she ejemplo, mentions, well, I know he's totally ella stressed mencionó, out about this bueno, que big, tuvimos, presentation he had to give at hubo work, muchas and so he estresiones, did still get me mucho my estrés, coffee. hubo mucho And estrés so relacionado con we're que esta going through, and I'm presentación just asking funcionara questions, y like, you know, fuimos what por un happened? café What could be y going yo on? hago I get preguntas en esos curious casos. about ¿Qué what sucede? ¿Qué happened. puede haber sucedido? The Tengo curiosidad client sobre lo que starts putting sucedió. these Y pieces cuando hago together, preguntas, el right? cliente empieza, And it's el like, cliente empieza a juntar well, las piezas. normally he's not like this. It's very Y unusual. dice, So we had to bueno, have this big work thing. And so by the end, dice, she bueno, realizes, no, pero ahora oh, creo, you know y al what? fin de He was just la stressed consulta se about da work. cuenta It de wasn't que about me. de And verdad so the estaba problem just kind of dissolved. estresado por We el didn't solve trabajo. it. We didn't come up with Y se da cuenta anything. de lo It que just, era y el problema se and I would say, disolvió. you know, No lo the solucionamos, no vast hicimos nada al majority respecto, of simplemente se conversations with divorció. Y la vasta clients, mayoría de las something conversaciones con along these clientes, lines. I gave you a very simple example, but this also happens, you know, with hablando de very este mismo orden de complex ideas, le daré topics. ejemplos That it's by slowing simples, down, no understanding the complejos, meaning, pero lo when importante clients es begin to see ralentizar y what they entender el got their meaning, significado de to lo que dice el connect dots cliente, in de a lo que dice different el way, cliente y lo the que quiere problem, they expresar de assume otra the goal is manera, to respond to it, and ya that's que how it does así es como se dissolve, and responde de that's la in manera large correcta y measure se how disuelven most of muchos my problemas. conversations go. When I Y train así es people como how to muchas do veces this mis work, they're always like, conversaciones surgen oh cuando my hablo con God, this personas. is so much Como, easier than vaya, what I esto es was mucho más trying to fácil de do. lo que I don't pensé have to que have era. answers. No tengo que So tener la I respuesta. think that Así que pienso maybe que gives a little quizá eso nos example for that. dé un buen ejemplo de cómo But funciona I todo. don't have to have the answers. That's a hard one. Mira,
toca tener las for most respuestas, es algo people who are difícil para trained to muchas be a personas. professional and an expert Están entrenados para ser to profesionales y come to expertos. understand. But I also think, Diana, Pero what también you're pienso que, talking Diana, about de lo que hablas tú es que that people, as they're las telling their personas, story, they're mientras searching cuentan for su historia, words, están they're buscando searching for ways palabras, to express están buscando themselves, and then they're formas de also expresarse listening to y themselves también están talk in a way escuchándose, that they hablando de una haven't been manera able to do que before.
hablando de una manera que no han podido expresar antes. Así que este es el proceso transformador de las conversaciones. No solamente es informar, es agregar conversación y en cierta forma escuchar también a sus propios diálogos. Así que, bueno, ahora tenemos otros Just one amigos more en thing, el ala. Bien, una Papusa, cosa I would más. like to Papusa, thank you me gustaría to agradecerte, Marlene and Diana and to all agradecer a our Arlene colleagues y a that Diana write in the book y a todos los for colegas por escribir el sharing these libro ideas, y compartir and estas that ideas. we hope we can Y continue esperamos que doing puedan these continuar collaborative dialogical practices. And of celebrando las course, prácticas Carmen, dialógicas. thank Y you gracias, so Carmen. much for Muchas making this gracias por hacer possible. esto posible And that helped us to that y our ayudarnos students, colleagues, y a or the nuestros people with whom we estudiantes work can read it in Latin y America. permitir al This mundo wonderful book. y permitir Thank al you mundo so leer much este from libro Papusa en and I. español y en Latinoamérica. Gracias, Papusa. Gracias, Diane. Diana y yo hemos estado hablando de un tercer libro. Ayer tuve una conversación con Sally Baba que tiene una idea de un cuarto libro. Excellent. Excellent. Excelente, excelente. Así que estaremos Excellent, ocupados. excellent. Okay. Okay. Bien, So, if there are no other si no hay más questions, preguntas, I don't know, Rocio and bien, Papusa, can you Rocío, read that last Papusa, comment? See if there's a ¿podrían leer el question. último comentario? A ver si es una pregunta. Una consulta. En las organizaciones Una se consulta en crean las comunidades de organizaciones se crean significados, lo que comunidades de denominan significados, cultura lo que denominan organizacional. cultura I'm organizacional. reading Sin just embargo, so I puede darse understand. una Sin comunidad de embargo, puede significados donde la darse una violencia o comunidad el de acoso significados laboral donde la es violencia o el naturalizado. acoso laboral ¿Cómo es enfrentar este naturalizado. tipo ¿Cómo de enfrentar? comunidades Okay, what basically they are saying que that aborda comportamientos sometimes tóxicos hacia la in gente? a consultation is a Bien, es person que varias from veces en una Peru, consulta Elvira es una Ponte, persona de Perú, and she Pepita said that Ponte, sometimes when working y in dicen a veces cuando organizations, trabajamos en the community in the organizaciones, la organization comunidad de tu organización share a meaning comparte where un significado violence is donde naturalized, donde la and violencia how es you naturalizada work with that, or y cómo trabajas con eso, the labor harassment is also o la palabra naturalized. How do you work with these communities where there's acoso a es toxic naturalizada. ¿Cómo culture trabajas from con where estas everybody is comunidades working? donde hay una cultura tóxica? And you know, I very briefly I would say, Muy brevemente quisiera decir, you know, you es the same decir, thing. You need to lo understand what mismo, is that necesitas coming entender from. de dónde viene eso. Why you feel this way, why you ¿Por qué te think sientes this así? way. Let ¿Por qué me piensas de esta manera? understand what is the Déjame meaning entender cuál behind es el telling, significado for detrás de example, to contar, por tell a ejemplo, woman in Spanish, oh, decirle a eres una muy mujer en guapa. español, You are oye, es muy so guapa. beautiful. It can You be are so beautiful en inglés. very good for some, Puede ser muy but bueno for para some algunas people personas, may pero para otras mean personas puede harassment. significar And un it's different acoso. from sexual Y es harassment. I'm just talking diferente about al acoso language sexual. harassment. Estoy hablando del acoso en el lenguaje. And sexual harassment has other meanings Y el that acoso have to sexual do tiene with otros power. significados que tienen que ver con And we poder. need to understand. So Y working necesitamos collaborative entender esto. dialogic Así que trabajar practices doesn't colaborativamente mean that we en stop prácticas understand colaborativas ideológicas no significa que dejemos de discrimination or entender violence. y la So discriminación o la issues of violencia social justice y is los problemas just that de is justicia one more social. language Es into simplemente the que es un conversation. lenguaje más en la So it's conversación. not that Así que because this no is es the que, culture, I'm porque going esta es la to cultura sanction that culture, but I y have to y work es with que voy a that sancionar a una culture cultura, sino que debo and trabajar con la cultura work with them y trabajar con ellos to dissolve the issue, because para it's disolver el an problema. issue that Porque is legally es sanctioned, un or it's problema an issue that is socially que puede ser sanctioned, sancionado or it's an legalmente issue o puede ser really of sancionado social justice, legalmente and that I o puede ser un cannot asunto de forget. justicia social. So in the Y eso yo United no puedo States, I cannot olvidarlo. Así forget que en how los Estados Unidos racism yo no affects puedo people, olvidar cómo, or como how las bases y las homophobia fundaciones affect people who are a las personas o non-binary, cómo or how they afecta call la other homofobia, people, but cómo la homofobia LGBT afecta a los no in binarios. general. So I cannot forget that Así part que no puedo when I olvidarme de get esa parte into a cuando group or llego an a un institution or grupo an o una organization institución o una where those organización types of donde esos tipos discriminations de or discriminación injustices o are injusticias normalized. son How normalizadas. do I dissolve that normalization? It's a challenge ¿Cómo and it's resuelvo esa complex, normalización? but Es un doesn't desafío y es mean complejo, that
if we just Pero keep no significa talking, que as Arlene said, just keep si talking. solo seguimos hablando, Would you como dijo just Arlene, keep talking sigamos uh, hablando. No, sino que tú or continúas con tu masking lenguaje, different con tu levels diálogo of the behavior y of se the enmascaran attitude diferentes niveles de for the comportamiento y culture, actitudes de la cultura. you can get to a place. Y cuando But not se to forget that. desglosan estos elementos se So- puede llegar a un lugar, so- pero no hay que so olvidar eso, It's not that I forget que hay everything I un know. It's how do I elemento social. No use es que what olvide I todo lo que yo know. sé, sino es cómo uso lo que yo How sé you offer to. How do I offer it? y cómo lo ofrezco. And also, ¿Cómo se oh. ofrece? Y I'm también, sorry to That- interrupt, sí. but I noticed. no, I Oh. was just going to say very few words. And we have to remember that the diré problems unas are palabras. Y created in debemos recordar language. que So what kind of language are we going to use? los elementos que To faltan, talk in a different los elementos way. que utilizaremos del Patricia lenguaje, did a beautiful en qué job lenguaje lo of voy a decir exempling para that saber qué a quiero while ago expresar. when Así she que was se hizo un gran reading ejemplo the ejemplificando comment from esto the chat cuando in Spanish se estuvo before leyendo she un comentario en un translated chat it en to español English. antes de ser traducido And I think al that's a inglés. good practice in our therapies with Y creo que eso people. es una always gran práctica en say nuestras if somebody's prácticas. having a hard time expressing something or Y si alguien understanding está teniendo un something, which problema, una dificultad wasn't really the expresando algo, case pues with Papusa, I no fue said, realmente el caso just con say la it in proficiencia. your language. And then Mhm. if you Así want que to try to simplemente say dilo it en in tu English, idioma. you can, but you don't have to. Bueno, quiero decirlo en Okay, inglés, so hay I've que decirlo en noticed inglés. that there's some participants inviting in Bien, Adela veo que hay and otros Marlene's participantes voices. haciendo invitaciones. Well, I'm hoping Adela is with us. I still don't. Bien, creo que Adela está Hmm? con nosotros. I think she is. She Okay. is on Perfunda says. Okay, I will bring her in then. She just needs to. And Marilene? Marilena is Bien, here. ¿y Marilene? Okay. So, so what we're going to do, and just I'm going to respond to Papusa, and hopefully Bien, we'll get ¿saben qué Adela haremos? in as a Responder a panelist, Papusa y and esperamos then que we will la move entre to como the panelista second part of the program. y luego But I mean, entraremos a this la is a segunda parte del beautiful programa. question that was Pero quiero decir, esta es posed, una hermosa pregunta que se fue about publicada and it's a difficult thing to do. y es algo And difícil de I hacer. think Papusa described very Y creo que well Papusa describió muy how to make bien that happen. And cómo I hacer think eso what realidad. on the flip side, what you Y want to de avoid otro lado, doing quiero is I think what the evitar natural knee-jerk instinct is, which is to come lo que in diría kind el of instinto judgmental natural, and lo que es already entrar en thinking un that they're wrong for un being elemento sexist and homophobic and prejuicioso y orientado a homofobia y ese tipo de... judgments. You can't start a Esto viene con todos estos dialogue that's juicios. going to Cuando be vienes con estos transformative. sesgos, It no doesn't mean you're puedes condoning the behavior brindar un diálogo que if pueda you're ser curious and trying transformador. to understand A ver, no es it. que, So no you es, come in with no es que this sea really incomprensible, pero curious mind debe as haber to más elementos, así que how they're thinking, what their hay otros elementos que experiences. piensan sobre cómo To a hablan certain otros de sus extent, we're going to use experiencias. ancestral knowledge as our theme Es today. decir, a ver, no utilizamos Where nuestros they conocimientos learned ancestrales, these sino ideas, who en do donde they know aprenden who estas had ideas those, y but there's cómo this open hablan. curiosity. Pero esto es una curiosidad And you abierta. start there. You start with Y comienzas a partir de understanding, ahí, not with comienzas a partir de judgment. And I entender think that's how los these juicios. conversations, Y creo que así they es don't go como well, and they don't estas conversaciones no van change. bien y no cambian. There is some work in the area of domestic violence. Hay algún with some trabajo en narrative violencia therapists, doméstica y en algunas who terapias did this work narrativas where if you come in and con tell las que a se bad guy trabajan, he's a pero bad si entras person and he's got power and con he's una mala abusing persona it, que and that's tiene not poderes his y los lived está usando experience, y no you've es su lost your experiencia, client. It's not going to happen. And so no I think it's a sucederá. very Así que similar pienso que es un asunto process to muy, what we were un describing. proceso muy similar al que estamos describiendo. So at this point, we are going, if you were in the Spanish room, En este punto, si están en el I salón de invite you, we can español, all los move invito into a this moverse single main al room together. salón We'll en be doing inglés, some al salón, simultaneous translation here. al salón And, único. Haremos algunas So if traducciones you're in the Spanish room, if you could, secuenciales, así que si están en el salón de I español, close it. no sé si puedo But if you cerrarlo, can jump into what's called the pero si English pueden room, saltarse the al other room that salón en you're, inglés, able to listen in English, we para will que be escuchen actually en inglés. bilingual here. There was not a Somos setting bilingües in acá. Zoom for that. And No había una Juan, I configuración en guess Zoom when para you eso. jump over here, Y I'm Juan, cuando assuming the traigas Spanish acá, room will supongo que close. el salón en So, español se cerrará. if you're able to do that. And we will have, Juan will be translating from, wait, let me get From this. Spanish into English, no? He's gonna do Spanish to English. And then Carla, will you be doing English to Spanish? Or is Ale here? Yes. Yeah, Carla's here. Carla, which do you prefer, English to Spanish or Yes. Spanish to English? Yeah, whatever.
Okay. Okay, and also, Diane, we still have to hear from Adela and Marlene. Yeah. Yes. Yeah, So what we're going to do at this point is we're going to bring up Adela and Marlene. Diana, if you can see the chat, it said, I Tenemos think a the Adela y a Spanish Marlene. channel is closed manually. It's consecutive, and I can translate both. It says the Okay. translator. Okay. Um, Says Marlene is asking for the password. oh dear. She was in. Carla, can you tell Marilyn that she needs to log in with the email that she was sent with her Gmail, Marilyn yeah, Grandesco. I gave it to her already. I told her. Okay, good. Okay, so I'll call her. okay. So Harleen, right now we had Marlene in for a while, so we don't tenemos a have Marlene our aquí. second panel is having Ya tenemos a trouble nuestro logging segundo in. panelista, tiene problemas para Um, ingresar. And Adela, you have her on the Fundaces. That's how Adela, she, tienes el Fundaces. because she's talking in the chat. Okay, there she is. Oh, she's here. Okay, so I do see her now. Venga, la veo. Adela, and I think Marilena is also here. Let me look at it. She was, and then she left, so something happened. Okay, so but at this point, Adela, are you there? Can you turn on your camera? Adela, ¿estás Welcome. ahí? ¿Puedes prender tu cámara? Bienvenida. Adela, tu cámara y tu micrófono están apagados. Sí. Prende. There you are, Adela. Ah, Pero But tengo we que cannot see cambiar la you. imagen. Así es. No sé cómo. Ha No, sido intenta muy con la difícil. tuya. Es lo más fácil, Madela. Así ¿Cómo? difícil, es más fácil. Entra como siempre entras. Bueno, fue muy. Ahí está. Hola a todos. Fue Hola. muy difícil entrar como panelista. Salí, quedé en el aire y lo mismo le ha pasado a Marilene. Pero bueno, aquí estamos. In what language should I talk? I do believe, let me just check. Is Juan, are you still translating in the other Estoy- room? Or is, I don't, yeah, he sí. is. Sí, estoy traduciendo. So is it possible, Así Juan, que for you es to join posible this main que room? Is that a possibility? Because we were hoping to kind of, and then Adela can. Everybody speak is her saying in the language. chat to please talk in Spanish. Oh, so Spanish. he's in the English room. So if you're in the Spanish room, go ahead and jump over to the English room because we will be doing sequential translation. So that means when you're speaking in this room, and I'm breaking the rules right now, we'll need to speak in shorter sentences, and then we'll have it translated. And so we're kind of slowing down the conversation. And Juan, you want to go ahead and translate that? Si hablas español, todo va a estar en español. Entonces simplemente anda a donde dice audio original y oirás el español de Adela y Marilene. Si necesitas traducción a inglés, entonces te vas al audio de inglés. Pero si lo que entiendes es español, vete al audio original. I just explained that if they speak Spanish and understand Spanish, to go to the original audio and that's it. If they need translation into English, then they go to the English channel. No, Papusa, we're all in one room. So we're going to be, there's no second channel for the second hour. No hay otro canal para esta Or hora. is your Para esta sequential segunda hora. translation. So go to the original audio and that's it. Yep, everyone in the original room. Bien, todos Okay, seguros So es el Marilena original. still cannot enter. We'll when we see her, we'll do the best we can. But we just kind of have to go Bien. forward at this point. Haremos lo mejor que podamos. I don't Pero know. I'll look for her. She did tenemos it que once. proceder. I'll keep an eye out and I'll let her in when she gets back in. But she did it once.
Lo hice una vez So y Adela, bien, Ok, Adela. bueno, espero que Marilene pueda. Hola Espero a que todos, Marilene buenos días, pueda. buenas Hola a tardes, todos, buenos días, según buenas el horario tardes, de ustedes. según el horario de ustedes. Bueno, Marilene y yo Bueno, hemos Marilene y estado yo muy hemos estado muy agradecidas de poder escribir sobre la terapia sobre la comunitaria terapia como comunitaria una práctica dialógica. I'm gonna have you como pause una because práctica we're gonna dialógica. need to do an English translation. Ok, good. Juan, are you able to do that? Okay, can you hear me? Who translates? I wait. I'm hoping I can get Juan. There is Marilene. Close the interpretation room. So just give me 1 second. Okay, got it. Juan, are you there? Okay. I am here. Can you hear me? Yes. Yes. Oh, finally. Yeah, that's awesome. Okay, awesome. Yeah, that it needed to be closed because I can't go into your main room. Thank So you, please, could you, mistress, repeat Adela. your idea? Yeah. Should I start again or I Yes, continue? Sorry, he's asking you to start Adela, again. Yeah. lo que ¿Eh? dijiste. I can Okay, translate what sí. Adela said if you want. She I said can. that Okay. it was an honor for her and Marilene to talk about community therapy and practices as a collaborative dialogic practice. Porque sobre todo es una práctica que tiene a la comunidad como centro y es un ejemplo de lo que ustedes estaban hablando, de que yo soy nosotros y nosotros nos hacen a cada persona. Entonces, esta es una posibilidad de tener diálogo en comunidad y de tener la experiencia de ser un miembro de una comunidad en el que somos cada uno de nosotros individuos y cada uno formamos parte de esa comunidad. Adela, creo que van a American- traducir consecutivo. Yeah. Pause for a moment. Because especially because it's a practice that has the community as a center, and it's an example of what you were talking about, that I am us, and we are what makes each person be. So this means that there's a possibility to have a dialogue in community, to have the experience to be a member of a community where we are each one of us as an individual, and each one of us are individuals that are part of a community. Entonces, esta práctica que fue creada en Brasil, en el norte de Brasil, por Adalberto Barreto, invita y fue creada por la necesidad de dar un servicio a comunidades que viven en extrema pobreza política, habitacional, educacional, y no se les podía dar por la gran cantidad con problemas una práctica individual, una asistencia individual. So this practice was created in Brazil, in northern of Brazil, but by Adalberto Barreto, and he invites us, and it was created because for the need to give a service to communities who live in extreme political poverty and habitational and educational poverty, and that couldn't be given to them because there was a huge amount of problems that wouldn't allow an individual practice and to give individual assistance. Entonces, cuando le doy la bienvenida a Marilene, que acaba de entrar, así que después te sumas, Marilene. Sí, claro. Él cuando responde a los pedidos de asistencia en salud mental a esta comunidad, llega con algunos de sus estudiantes porque él era profesor universitario y cuando llegó ya había 30 personas esperando.
y a la vez próxima que iba había 60. O sea, rápidamente tuvo una idea clara de que no podía dar una respuesta individual a la cantidad de problemas que tenía esa comunidad. So and welcome Marilene. She is just joined. So when he was responding to all those requests, mental health requests within this community, he comes with some of his students because he was a professor, and then he comes and there were already 30 people waiting for him. And next time he came back and there were 60. So that's when he realized and had a clear idea that he couldn't give an individual answer to the amount of people that were in that community. Entonces él les pidió que se sienten en el piso alrededor de un árbol que había ahí y los invitó a quien quería compartir sus problemas. Entonces, go on. No, sigue, no, continúa, disculpa. Entonces él empezó a habilitar, bueno, a ver quién iba a hablar. Entonces las personas que iban queriendo iban comunicando su historia. Y la gran sorpresa era cómo esa persona recibía ayuda, abrazos, colaboración, solidaridad de los otros miembros y además muchos se sentían que estaban expresando los mismos problemas que ellos tenían. So he asked them to sit on the ground around a tree that was there, and he invited them to share, or whoever wanted to share their own problems. So then he started enabling that, or let's say, seeing who was speaking and what they were saying, and all the people started communicating and expressing their stories. And what a surprise, because how that person received help and hugs and collaboration and solidarity from other members. And also many of them felt that they were expressing the feeling, say, that the others had. Entonces, eso fue creciendo al punto tal que después de esas rondas de comunicación y conversación, bueno, muchos de los problemas quedaban resueltos, o sea, que eran resueltos por la ayuda comunitaria entre la comunidad y además crecían las redes de apoyo dentro de la comunidad, ayudaba a que la misma comunidad se activara. Entonces, go on. No, sigue, no, disculpa, es que a veces hace la... Dale, descuida. Continúa. Ok. Bueno, y esta fue una práctica que comenzó y tanto Marilene como yo nos impactamos por esta práctica, empezamos a practicarla y vimos que todo, digamos, si bien después de esto nació como una práctica, lo cual es igual a la práctica dialógica. Después Adalberto Barreto le dio sus fundamentos, pero nosotras encontramos que podíamos dar nuestra visión conceptual desde nuestra perspectiva colaborativa dialógica, porque hasta los puntos, cada vez que uno va a una de esas rondas, efectivamente todo es horizontal y todos salimos transformados. El terapeuta, la gente, no importa quién presenta un problema, es es difícil de transmitir, pero bueno, este punto que nosotros tenemos en las prácticas colaborativas y dialógicas que tanto el
consultor como el consultado salimos transformados en esta conversación, aquí se ve colectivamente, en una comunidad. Pero le voy a pasar la palabra a Marilene, que ella va a seguir comentando todas las cosas en común que nos permitió a nosotros llamar y nombrar esta práctica como una práctica dialógica en sociedad, social. Hola, buenas tardes. Ok. Yo, Espera que traduzca lo que dije. Yeah. We get the translation. Yeah. So sí, this grew to a point where after all those communication sessions and all those conversations, many of the problems ended up being solved, which means that they were created and by a community help, and that was all between the community or among the community, and it also created support networks within the community, something that helped that the community itself to activate. So this was a practice that started, and both Marilyn and I were surprised by this practice. We started practicing that, and we saw that all of that this was born as a practice, which is just like the dialogue practice. But then Adalberto Barreto gave its foundations. But we started finding that our conceptual vision, and from our perspective, there was a collaborative dialogue, because this got to a point that every time we had one of those conversational sessions, all the horizon and everything was directed to a transformative thought, because we were transformed in therapy, and people, no matter who presented a problem, maybe it's hard to transmit, but at this point we had a collaborative dialogue practice that is both to consult and reach for help, but also be transformed. So that's how you collectively see a community, to give the word to so here now it's Marilyn. She will keep saying and talking about what I've just started, and she will tell us what allowed us to call and name this practice as we did in society. digo yo. Sí. Sí. Então, agora, buenas tardes a todos. Aqui no país estamos no meio da tarde e eu vou pedir perdão porque meu idioma não é espanhol. Eu sou uma portuguesa hablante. Assim que, se tiver dificuldade, me pergunte, por favor. ¿Vas a traducir? Yeah. Oh, puede terminar su idea completa, pero sí. Okay. Good afternoon. Right now it's noon in my country. I'm sorry, I am Portuguese, so I speak Portuguese. If my Spanish is not that good, I accept questions. Assim que eu quero dizer, estou em lugar que venta muito, assim vão ver meu pelo voando, não se importa que eu vou me quedar aqui. Bem, Yeah, so I want to say I'm a place where there's really windy, that really messes up my hair, but no matter what, I'll stay here. I won't fly away. como dijo Adela, uma das coisas que mais me encantam em la terapia comunitária integrativa, como la chamamos, Disculpe, puede terminar sus ideas completas, no se preocupe. não compreendeu? Queres que eu repita? No, quiere que termines la idea. Assim, que esta terapia nasceu, como dijo Adela, de la necessidade da gente, e foi
camino que se hizo al caminar, con la genialidad y la ousadia de un terapeuta sencillo al sufrimiento y al dolor de la gente. So, like Adela said, one of the things that I love about community therapy, it says integrative, and integrative therapy, is that this therapy was born, as Adela said, by the need that people had. And it was the road that was created when we walked through it with these people, with even knowing a single therapist wouldn't know how suffering was within people. Esta práctica valora el conocimiento local y cree que la gente, la comunidad, tiene sus problemas, pero tiene condiciones de arreglar, de encontrar sus soluciones a través del diálogo y del intercambio de experiencias. This practice values local knowledge and believes in things that people and community have their own problems, but they have the condition and the nature to fix them, to find solutions through dialogue and exchange and exchanging experiences. Y la fuerza, la creencia que el diálogo y la colaboración pueden hacer un cambio social es tan grande que todo el trabajo del terapeuta comunitario es ser un artesán del contexto comunitario. And believe that the collaborative dialogue can lead to a social exchange is so great and huge that all the therapists work within the community serves as an artisan of the community itself. Y es una práctica muy sencilla y que puede ser desarrollada en cualquier ambiente a donde la gente pueda estar junto, mirar ojo en el ojo y escucharse. It's a very simple practice, and that can be developed within any community where people can be together and look at each other in the eyes and listen to each other. Y es una práctica muy popular que también se trae la cultura popular, los conocimientos de la cultura, y por lo tanto es una práctica muy alegre. La gente canta, la gente dice poemas, la gente puede compartir con creatividad el que se pasa con ellos enquanto escuchan unos a los otros. And it's a very popular practice that's also brought to the popular culture. That knowledge, that culture. Hence, it's a very valuable practice, and people sing, people read poetry, people share their experiences with creativity and what happened to them, and they listen to each other. E também uma coisa muito importante é que se pode fazer com um grupo chico ou com um grupo muito largo. Eu hice uma terapia com 1.400 policías femeninas em Brasil. Isso foi uma coisa muito incrível, porque a metodologia permite que a conversação seja possível e produtiva, e construtiva e transformadora para a gente. And also a very important thing that you can do with small group or a large group is the therapy. I had a therapy with 1,400 feminine police in Brazil,
And it was incredible because the methodology allowed me to make the conversation possible and productive and constructive and transformative for people. Sí, mi compañera Adela y yo hicimos este capítulo muy conectadas y así que vão poder leerlo, incluso con la metodología que fue propuesta para Adalberto Barreto. Pero en las generalidades quiero agregar una cosita más antes de pasar la palabra a Adela. And my friend Adele and I wrote this chapter, and it was very connected, and so you can read it even with the methodology that was proposed by Adalberto Barreto. But in general, I want to add one more thing before giving the floor to Adele. Quando em 2020 vino la pandemia, foi uma coisa muito, rato, foi muito desafiador para nós outros, porque a terapia comunitária é uma terapia que toca a gente canta, a gente se abraça, sim, é muito cercano, muito íntimo. And in 2020, when there was a pandemic, it was very challenging for us because community therapy is a therapy that touches people, where people sing, where people hug each other. It's very intimate. Uma coisa que jamais poderíamos imaginar é que pudiéramos fazer terapia online. So one thing we would never imagine was that we could actually have a community therapy, or an online community therapy. E lo increíble que foi é que se pode invitar relações cercanas online e a gente sigue cantando, intercambiando e muito cercanos, e como se cria relações que dão muito prazer e muita confiabilidade para a gente. So what's incredible is that you can actually have intimate relationships and invite people, and people keep singing and sharing and staying close to each other. So how those relationships are created, and that they give delight and trust to people and confidence. Durante a pandemia, com o isolamento social, a terapia adentrava a casa da gente que estava solo, a vezes sem ter com quem falar, e de repente uma multidão. A vezes tínhamos mais de 100 pessoas conectadas na pandemia. ¿Sí? Isso é incrível, ¿sí? Porque era o único que tinha para sair de isolamento. So during the pandemic, there was, the lockdown, social isolation. So back then, therapy went to your house. A person that was actually alone, sometimes without a single person to talk to, and sometimes we had more than 100 people connected, and that was during the pandemic, and that's amazing because that's the only choice, the only option they had to get out of that isolation. I'm going to jump in here, Marlene. We only have a few minutes left, actually, and so I'll let you. Do you just one more thing you want to say, and then we'll kind of wrap up and bring in the rest of the panel and Harleen? Bien, voy a entrar aquí. Solo nos quedan algunos minutos, así que te permitiré, bueno, puedes terminar tu idea y ya luego concluimos y continuamos con el resto de los panelistas, pues tenemos solo unos pocos minutos. Sí, entonces yo voy a encerrar aquí, pero antes quiero pasar a Adela para aprovechar esos minutos. Ve cómo lo que hacer, Adela. Me gustaría solo decir las tres como acuerdos básicos para que esto sea posible. Y son tres los que el terapeuta comunitario les dice a la gente. Hablar en primera persona.
estar callado mientras otro habla. Tercero, no dar consejo, no juzgar, no interpretar la experiencia de los demás. Nada más. ¿Está bien, Lene? Maravilha. Ok, Perfeito. gracias. Well, giving the floor to Adele, I would like to say, or give to three basic agreements that actually make, or conditions that actually make this possible. The community therapist gives people, tells them to three things. First, speaking first person. Second, remain silent while the other, or when the other one is talking. And third, do not give any piece of advice, do not judge, do not interpret, do not assume other experiences. That would be it. Wow, those are beautiful, Adela. That really sums it up so well, so clear and elegant. And I don't know if it was clear as Adela and Marlene were speaking that they're doing this work in this community-based work in very impoverished communities. It's so incredible what they are doing. Okay, so What Marlene, do you want to what see stood out for me, anything? Diane, what stood out for me when Adela and Marlene were talking